Muy buenas noches. Les tengo un cordial saludo de parte de Diálogos de Derecho. Es la primera radio jurídica online del Ecuador. En esta oportunidad tenemos al doctor José Luis Castro, con quien estaremos conversando un tema súper interesante sobre la justicia constitucional, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Qué gusto recibirle aquí en este espacio, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches. Luis Alejandro, para mí un honor, ¿no? Poder compartir contigo y con la audiencia de Diálogos de Derecho Ecuador, ¿no? Así que es todo un honor para mí. Muy bien. Yo, digamos, en mi presentación quisiera centrarme en una pregunta esencial. Mi pregunta esencial va a ser, ¿cuáles han sido los principales aportes de la justicia constitucional a los principios o a cómo entendemos los principios de la interculturalidad y la plurinacionalidad, ¿no? Estos principios que le definen al Estado ecuatoriano. Digamos, yo tengo una suerte de hipótesis, ¿no? Una suerte de hipótesis. Por una parte, yo pienso que, digamos, pese a que se han logrado ciertos objetivos, ¿no? Hay todavía una significativa brecha, ¿no? Entre las promesas constitucionales y la realidad social, ¿no? La institucionalidad estatal todavía continúa funcionando bajo la lógica de, digamos, del Estado nacional y que no es una lógica propia del Estado plurinacional. Basta ver, por ejemplo, cómo derechos colectivos, la consulta previa, la consulta prelegislativa son sistemáticamente ignorados, ¿no? Otra promesa constitucional, digamos, incumplida, la coordinación entre justicia ordinaria y justicias indígenas, ¿no? Sigue siendo escasa, sigue siendo insuficiente. Una segunda hipótesis, ¿no? Para empezar a contestar esta pregunta que me planteaba al inicio era, bueno, a pesar de que, digamos, estos avances jurisprudenciales son aún insuficientes, me parece que en la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional sí se han dado, ¿no? Ciertas muestras de que se está cambiando, digamos, de los modelos, digamos, de entendimiento, ¿no? Y de tratamiento constitucional de la interculturalidad y la plurinacional. Se está, digamos, progresando de modelos asimilacionistas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de modelos de la asimilación o asimilacionista? Básicamente un modelo en el que, digamos, existe como una suerte de apetencia por homogeneizar otras culturas, una negación de la diversidad. Te pongo un ejemplo muy claro, la sentencia del caso La Cocha, ¿no? Ustedes, cultura inferior, no pueden juzgar el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque no tienen este valor. Entonces, nosotros occidentales que tenemos un entendimiento superior, y todo esto entre comillas, ¿no? Todo esto entre comillas, e irónicamente, entonces nosotros sí podemos juzgar. Es un claro ejemplo de un modelo asimilacionista. Y decía, la justicia constitucional está transitando de este modelo asimilacionista hacia un modelo de la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad? Pues básicamente la interculturalidad, la propia Corte la ha definido como bueno, aquel principio que propende a sostener relaciones respetuosas, relaciones igualitarias entre diversas culturas. Y además propende ¿a qué? A erradicar formas, digamos, impositivas de una cultura a la otra, ¿no? Tú no conoces el derecho a la vida, yo sí la conozco. Por eso yo voy a juzgarlo y tú no puedes juzgar, ¿no? Eso es lo que, digamos, la interculturalidad quiere erradicar. ¿Cómo propongo hacer, digamos, este acercamiento o dar potenciales respuestas a la pregunta, ¿no? Bueno, a través de una revisión jurisprudencial, a través de una aproximación jurisprudencial, sobre todo de aquella jurisprudencia, decía, reciente, aquella emitida entre 2019 y 2021 por la Corte Constitucional. Pero previo a hacer este recuento jurisprudencial, a mí me parece importante, digamos, contestar antes dos preguntas. La primera pregunta sería, bueno, ¿qué cambió en la Constitución de 2008? ¿Ya? Entre miles de otros cambios que ya nos han repetido a modo de cliché en materia de plurinacionalidad e interculturalidad. Podríamos decir, sí, la Constitución de 1998 ya contenía un catálogo extenso de derechos colectivos, ¿no?
Pero a mí me parece que la Constitución de 2008 ha enriquecido profundamente, ¿no? Ha radicalizado este, digamos, este cambio del modelo asimilacionista, ¿no? Hacia la plurinacionalidad y hacia la interculturalidad. Y digo, digamos, en la Constitución la diversidad cultural es un elemento fundante del Estado, ¿no? Tú tienes plurinacionalidad e interculturalidad en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, en el artículo 57, al hablar del buen vivir, al hablar del régimen de desarrollo. Bueno, tenemos, digamos, además en el artículo 57 una serie de catálogo de derechos muy amplios, ¿no? Derechos diferenciados en favor de los pueblos étnicos, digamos. Sí, ciertamente propios de los pueblos indígenas, pero también extensibles a otros grupos como, digamos, los afroecuatorianos o los montubios, ¿no? Entonces tú tienes ahí derechos culturales, derechos relacionados con las lenguas, con la etnoeducación. Tienes derechos especiales de representación política. Tienes derechos a las territorialidades y a las autonomías en el territorio. Un ejemplo de esto, la consulta previa, la consulta prelegislativa, ¿no? Y todo esto, digamos, no es que solo es un avance de, digamos, el constituyente que incluyó estos derechos, no, esto es un resultado de la movilización ciudadana, ¿no? La movilización de las organizaciones y de los pueblos étnicos. Ahora, decía que hace falta, antes de entrar a analizar la jurisprudencia, ¿no?, contestar una segunda pregunta. La segunda pregunta es, bueno, ¿cómo podemos situarnos más en el plano teórico y en el plano constitucional, ¿no?, de manera comparada, en nuestro modelo, digamos, de gestión étnica, ¿no?, dentro del sistema de democracia constitucional que tenemos en el Ecuador? Y para esto a mí me parece muy útil hacer uso de una tipología que propone Uprivni, que propone Malangón en Colombia, que proponen además otros profesores, ¿no? Fraser, por ejemplo. Básicamente ellos te dicen que para, digamos, caracterizar un modelo teórico de gestión de lo étnico existen dos variables principales. La primera es conceptualizar a la justicia como reconocimiento. Y la segunda es conceptualizar a la justicia como distribución y participación. Entonces, digamos, tú tienes justicia como reconocimiento cuando, por ejemplo, reconoces a los pueblos étnicos, les valoras, les proteges, digamos, identificas las diferencias y proteges constitucionalmente esas diferencias. En cambio, con la segunda variable, esto de la justicia como distribución y participación, ¿no?, lo que buscas es que, digamos, el constitucionalismo no solamente busque proteger a los distintos, ¿no?, sino que también busque cambiar la simetría de poder, las relaciones económicas, las relaciones sociales. Es decir, tú tienes un pasado histórico, ¿no es cierto?, que puso a ciertos pueblos tradicionalmente en desventaja. ¿Cuáles son las soluciones constitucionales para abordar esa desigualdad cultural, social, económica? Entonces, estos autores, ¿no?, lo que te dicen es que a partir de la combinación de estas dos variables, la idea de reconocimiento y la idea de distribución del poder, ¿no?, tú puedes, digamos, realizar una tipología, pues, en donde puedes reconocer cuatro modelos de gestión. El primero es este reconocido modelo en donde tú no tienes reconocimiento, ¿no es cierto?, de derechos de los pueblos étnicos, de los valores, no les proteges, ¿no? Y tampoco tienes, digamos, esta suerte de, digamos, tampoco implementas medidas de distribución y de participación para estos pueblos. Si no buscas ni corregir desigualdades sociales, ni tampoco proteger estos valores, digamos, estos derechos de los colectivos. Muy bien. Ese sería un modelo no le llama la literatura. Ni lo uno ni lo otro. No reconoces la diversidad, tampoco hay medidas para redistribución del poder para los pueblos étnicos. Esto es básicamente lo que existe en el constitucionalismo liberal, ¿no?, tradicional del siglo XIX. Entonces, aquí te homogenizas, ¿no es cierto? Eres parte del Estado Nacional y no es que tienes un reconocimiento especial, ni mucho menos vas a tener una distribución del poder político hacia los pueblos étnicos.
El segundo modelo de gestión es este modelo en el que sí tienes reconocimiento, ¿no? Sí proteges la diversidad, sí proteges ciertos valores de los colectivos étnicos, pero no implementas medidas redistributivas. Esto es lo que tradicionalmente se dio por llamar en los años 90 el multiculturalismo neoliberal. Un ejemplo de esto es la Constitución de Perú, en donde, digamos, tú tienes muchísimo de protección a valores distintos de minorías, ¿no es cierto? Pero no tienes medidas redistributivas. Tienes un tercer modelo de gestión, tienes un tercer modelo de gestión, en donde no tienes propiamente un reconocimiento de los valores de estos pueblos étnicos, hablo constitucionalmente, ¿no? Un reconocimiento constitucional, pero sí se prevén medidas redistributivas, ¿no? A un conjunto de pueblos que generalmente son marginados. Le llamas campesinos, le llamas indígenas, le llamas afros, bueno, le llamas de maneras distintas. Un ejemplo de este tercer modelo en donde no tienes reconocimiento, pero sí tienes medidas redistributivas, el constitucionalismo mexicano de 1917, la Constitución de Querétaro, ¿no? Es un ejemplo claro de este modelo de gestión de lo étnico en un Estado. Y finalmente, me parece que al menos desde una perspectiva ideal, nosotros estamos en una cuarta casilla, en el cuarto modelo de gestión. Digo idealmente, ¿no? Digo idealmente, porque habría que ver, luego discutir, digamos, cuánto de esto se cumple y cuánto no se cumple. En esta cuarta casilla, en teoría, tú tienes reconocimiento a los valores de los pueblos étnicos, protección especial constitucional a esos valores, artículo 57 de nuestra Constitución, y también tienes que implementar como Estado y por obligación constitucional medidas de redistribución. ¿Para qué? Para superar inequidades históricas, para lograr el reconocimiento de diferentes culturas. Y tú ves esto en constituciones recientes. Las constituciones más evidentes con estas características, que incluyen estas características, son la Constitución del Ecuador y la Constitución de Bolivia. Son dos constituciones que incluyen, digamos, lo que se ha dado también por llamar el constitucionalismo intercultural, el principio de interculturalidad y plurinacionalidad que le definen a ambos estados. De acuerdo, entonces con esta suerte de introducción nosotros ya podemos entrar a entender, bueno, ¿y qué ha hecho la Corte Constitucional para acercarnos a ese cuarto modelo de gestión de lo étnico, ¿no? Y digamos, yo veo que, digamos, tenemos varias aristas, ¿no? Cualquier revisión jurisprudencial resulta incompleta, ¿no? Cualquier revisión jurisprudencial resulta incompleta, pero podemos mencionar algunos casos. Por ejemplo, los casos 519RC, los casos 919RC, 9-19-RC, el caso 16-19-CP, en el que, por ejemplo, varios ciudadanos proponen reformar la Constitución para crear un sistema estatal único de justicia indígena que va a operar de manera paralela a la justicia ordinaria. Entonces, estos ciudadanos te decían, mira, así como tenemos cortes provinciales en la justicia ordinaria, hagamos cortes provinciales en la justicia indígena. Así como tenemos, ¿no?, una corte nacional en justicia ordinaria, hagamos una que coordine todas las justicias indígenas y pongamos eso en la Constitución. Entonces, allí la Corte, ¿no?, en 2019 decíamos que este es nuestro año de partida, entiendo que hay sentencias previas, pero digamos, por motivos temporales no las vamos a abordar. La Corte lo que te dice, mira, el Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. ¿Qué significa esto? Esto significa muy básicamente que aquí reconoces, proteges y garantizas la coexistencia y el desarrollo de sistemas normativos distintos. ¿Creados por quién? ¿No? ¿O constituidos por quién? Por comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas. Incluso, si tú lees el artículo 57 de la Constitución, encuentras, dice la Corte, ¿no es cierto?, el derecho a tener tu propio derecho, si eres una comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad indígena. ¿Y desde dónde se origina este derecho? Bueno, este derecho se origina de tu derecho a la autodeterminación colectiva. Entonces, tú como entidad colectiva constitucionalmente protegida, tienes el derecho a tener tu propio derecho. ¿Y este derecho qué incluye? Mira, tú puedes designar tus propias autoridades, tú puedes generar tus propias normas, tú puedes tomar tus propias decisiones con carácter jurisdiccional, ¿no? Pero luego la Corte te dice,
Ahora, hay un malentendido en la propuesta que nos están haciendo los ciudadanos. Y el malentendido es que si bien la Constitución te habla de una justicia indígena o de la justicia indígena, más bien sería de la justicia indígena en singular, en realidad este reconocimiento en singular alude y protege a sistemas muy distintos, muy heterogéneos, que incluyen, digamos, procedimientos, costumbres, normas distintas, ¿no? La Corte te lo dice, ¿no? Y te lo dice literalmente. Los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas te crean una esfera de autonomía que excluye la intromisión del Estado en el desarrollo, en el mantenimiento, en la aplicación de instituciones y sistemas jurídicos propios. Es decir, Estado, no te puedes meter en esta esfera. ¿Cuál es la única justificación que justifica una intromisión estatal en esta esfera? ¿No? ¿Por qué no podría en este caso o cuándo podría el Estado, ¿no?, entrometerse en la justicia indígena cuando hay una vulneración de derechos constitucionales? Ese es uno de los únicos motivos, ¿no?, en el que el Estado va a entrar a decidir en ese ámbito, en esa esfera de lo indecidible propio de quién, solamente de las comunidades indígenas. Entonces, lo que te dice la Corte es, mira, si yo creo un único sistema de justicia indígena, lo que estoy haciendo es restringiendo derechos colectivos de la multiplicidad de sistemas de justicia indígena que existen acá en el Ecuador. Y con eso desecha las propuestas. Esa sería como una primera revisión de jurisprudencia. Luego, digamos, tú tienes otra jurisprudencia reciente también que te habla sobre derechos colectivos, ¿no?, sobre derechos principalmente de autonomía y de territorialidad. Hablar de plurinacionalidad y de interculturalidad implica necesariamente hablar de derechos colectivos, ¿no?, y hablar precisamente de algunos de los derechos más importantes y más inobservados por las autoridades estatales: la consulta previa y la consulta prelegislativa. En el caso 20-12-IN, la Corte resuelve una acción pública de inconstitucionalidad en contra de una decisión ministerial, de un acuerdo, en el que, digamos, sin consulta, ¿no?, se declaró como bosque protector a una zona que era considerada ancestral, tanto por comunidades quichua como por comunidades siona, de la nacionalidad siona. La Corte, ¿qué es lo que declara? La Corte declara que esta decisión, digamos, administrativa, ¿no?, tuvo que haber sido consultada previamente y te desarrolla algunos parámetros no solo de la consulta prelegislativa, sino también de la consulta previa, libre e informada. Entonces, cabe diferenciar primero estos dos derechos, ¿no? ¿Qué es la consulta previa, libre e informada? La Corte te dice, mira el artículo 57, numeral 7 de nuestra Constitución, ¿ya? Allí tú tienes una consulta previa que opera ¿cuándo? Cuando vas a realizar planes o programas de prospección, de explotación, de comercialización de recursos no renovables, ¿no?, que puedan afectar a esa comunidad o que se encuentren en las tierras de esa comunidad, ¿no? Y la Corte te dice, mira, esta consulta tiene que ser efectiva, ¿no?, y para que sea efectiva tiene que ser previa a la autorización estatal, tiene que ser debidamente informada a la comunidad indígena, tiene que ser realizada en un plazo razonable, respetando las exigencias cronológicas de cada cultura, tiene que ser realizada de una manera clara y accesible. Es decir, si tú vas, ¿no es cierto?, con la foja de estudio de impacto, 1000 fojas de estudio de impacto ambiental, y les botas a la consulta y les dicen, miren, entérense del proyecto que vamos a hacer, eso no es ni claro ni accesible, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, transmitido a través de intérpretes autorizados. En nuestro pensamiento nosotros tenemos que, sí, el señor medio entiende español, por lo tanto, ¿no es cierto?, claramente hay que darle todo el programa, el proyecto de explotación de recursos naturales en español. No, la Corte lo que te dice es, aquí te tienes que asegurar de qué, de que haya una comprensión plena, ¿no?, que el idioma en el que se transmita, por ejemplo, permita a los pueblos, a las comunidades involucradas comprender de manera plena el contenido de la consulta previa, libre e informada. Luego hablaremos de la consulta prelegislativa. Te dice además que esta consulta previa, libre e informada no puede estar condicionada a la tenencia de un título de propiedad, ¿no? Luego te va a decir algo también interesante al respecto.
te dice que es una obligación indelegable del Estado. Si el Estado no es que puede concesionar la realización de las consultas previas, libres e informadas. No, es del Estado. Y yo aquí añadiría algo que todavía no ha señalado la Corte. ¿No? Las empresas públicas no pueden ser los sujetos consultantes. ¿Por qué? Porque las empresas públicas claramente, ¿no? Claramente tienen intereses, es decir, desean explotar. Entonces tú no le puedes poner a la empresa que quiere explotar a consultarle a la comunidad indígena porque, digamos, aquí lo que tienes que garantizar es ciertamente determinado nivel de imparcialidad. Luego la Corte te dice, mira, esta consulta previa además tiene que garantizar participación activa. ¿Y esto qué quiere decir? Que la consulta, digamos, no puede ser un mero trámite. Los pueblos y comunidades indígenas tienen que ser capaces de influir de manera significativa en el proceso de toma de decisiones. Es decir, pueden expresar que están en desacuerdo con el proyecto extractivo. Esto en cuanto a la consulta previa, libre e informada. Digamos, estamos resumiendo los puntos más importantes de la decisión. Luego, en relación con la consulta prelegislativa, y aquí va la diferencia, ¿no? La consulta previa libre e informada era sobre qué? Sobre explotación de recursos naturales, comercialización de estos recursos, prospección de estos recursos, ¿no? La consulta prelegislativa, en cambio, está establecida en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. En cambio, ¿no? ¿Sobre qué va a versar? Sobre cualquier otro tema que pueda afectar derechos colectivos. Es decir, si tú vas a establecer una ley orgánica de educación intercultural, tienes que consultar a los pueblos, a las comunidades indígenas. Si tú vas a establecer una ley para la consulta previa, libre e informada, como está afectando ese derecho, consulta prelegislativa antes de emitir esta medida normativa, ¿no? Entonces, si tú lees el artículo 57, numeral 17, tienes el derecho a ser consultado antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar derechos colectivos, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que te dice la Corte sobre esta consulta? En el caso 22-12-IN, primero te dice, mira, tienes que efectuarla de buena fe. ¿Y qué significa esto de buena fe? Tienes que efectuarla con la finalidad de llegar a un acuerdo, de, digamos, promover un diálogo intercultural, un diálogo en el que tanto autoridades estatales, ¿no? Así como comunidades estén en la misma posición, ¿no? Que no sea un mero trámite formal. Lo propio. Después la Corte, digamos, te introduce un parámetro más protector de derechos, ¿no? Inicialmente, si tú ves la sentencia 1-10-SIN-CC, lo que vas a ver es que, digamos, la consulta prelegislativa, ¿no?, se agotaba a actos normativos emitidos por la Asamblea Nacional, ¿sí? ¿Cuándo operaba la consulta prelegislativa? Cuando la Asamblea Nacional legislaba. Antes de legislar, opera la consulta prelegislativa. Pero, digamos, la Corte te dice, mira, no es verdad, esto no es cierto, estás reduciendo el ámbito de protección de la consulta prelegislativa. Y toma base en el convenio 169 y toma base en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y te dice, mira, no te puedes limitar a las medidas expedidas por los órganos administrativos, sino que también lo tienes que ampliar ¿a quién? A todos los que tengan potestad normativa. Y hay órganos administrativos que tienen potestades administrativas, ¿no? Otros órganos que no son la Asamblea Nacional y tienen potestad normativa, los gobiernos autónomos descentralizados, los ministerios, la presidencia, bueno, un largo etcétera. Todas estas medidas que tomen estas autoridades públicas, ¿no?, y que puedan afectar derechos, son objeto ¿de qué? De la consulta prelegislativa. Otro caso en el que la Corte te desarrolla la consulta prelegislativa es el caso 3-15-IA. En este caso, la Corte te declara la inconstitucionalidad de una resolución provincial, ¿no?, que establecía los límites entre los cantones. Si tú ves el artículo 263 de la Constitución, tiene esa competencia, ¿no?, el gobierno provincial. Ahora, el problema era que se habían fijado límites, ¿no?, sin consulta prelegislativa, ¿no es cierto? Y esos límites dividían, digamos, a dos comunidades ancestrales que habitaban la zona.
te dividían. Y esos señores, bueno, se despertaron un buen día, ¿no es cierto?, con el plan de ordenamiento territorial diciendo, de aquí a acá ya no son su comunidad, ya no es el cantón suyo. Y eso había generado inclusive conflictividad interna en la comunidad y en las comunidades, ¿no? Aquí la Corte, digamos, te dice lo que también te decía sobre la consulta previa libre e informada, ¿ya? Si estos señores, digamos, no tienen un título que les acredite como comunidad, pero eso no es necesario para que gocen de derechos colectivos, ¿no? El reconocimiento de personalidad jurídica, es decir, de esa capacidad de asumir derechos y obligaciones en el derecho, no es un prerequisito para el ejercicio de derechos colectivos. Por el contrario, ¿no? Es una obligación del Estado ecuatoriano para garantizar adecuadamente la protección de los derechos, ¿no? Reconocer la consulta previa a estos colectivos. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, ha afirmado que negar la capacidad de pueblos indígenas de reclamar sus derechos colectivos, solamente diciendo tú no tienes título, tú no tienes, digamos, reconocimiento de personalidad jurídica, implica una vulneración directa al artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, en el caso específico, ¿no?, la Corte te señala que previo a definirse los límites entre estos dos cantones, tenía que realizarse la consulta prelegislativa. ¿Por qué? Porque esta decisión de fijación de límites tiene una relación directa con uno de los derechos colectivos que también está en el artículo 57 de la Constitución, el derecho a la propiedad colectiva de esta comunidad. Si mal no recuerdo, se denominaba Chichanga, esta comunidad en Loja, ¿no? Quizás algo esencial que la Corte te dice sobre la consulta prelegislativa es que según la OIT, ¿no es cierto?, estos almuerzos que se suelen realizar, estas socializaciones, estas simples audiencias, no cumplen con los estándares mínimos de la consulta prelegislativa. No es que tienes una reunión con 2 o 3, ¿no?, miembros de la comunidad y has cumplido. No, tienes que garantizar de nuevo los principios que ya discutíamos: participación activa, participación permanente, buena fe, previa, libre, informada. Libre, ¿qué significa? Que no te manipulen. Si yo te voy a dar un regalo, ¿no es cierto?, entonces, mira, ya no soy tan libre, ya estoy dependiendo, ¿no?, del regalo que me das para manifestar o no mi consentimiento. En la 3-15-IA, la Corte también desarrolla el derecho colectivo a la identidad cultural, establecido en el artículo 57, numeral 1 de la Constitución, y la Corte, digamos, es muy receptiva del bloque de constitucionalidad en aplicación de lo que te señala, digamos, el, el artículo 11 de la Constitución, ¿no? Los derechos constitucionales no solo están en el texto de la Constitución, sino también se desarrollan en el bloque de constitucionalidad. Entonces, la Corte toma del artículo 33 de la Declaración de Pueblos Indígenas, te dice, mira, aquí se tiene que proteger, ¿no es cierto?, este derecho a la identidad, este sentido de pertenencia, las tradiciones ancestrales, las distintas formas de organización. Si tú básicamente vas a una comunidad y les divides en 2 cantones sin antes preguntarle, también estás destruyendo esa identidad. No solo te estás metiendo con la propiedad colectiva de esta comunidad, sino también le estás destruyendo a esta comunidad. Entonces, empezamos por esta jurisprudencia de reforma constitucional, pasamos por la de las consultas. Ahora vamos por una tercera línea, por una tercera columna de jurisprudencia, si ustedes quieren, un tercer grupo de jurisprudencia. Un tercer grupo de jurisprudencia tiene que ver con un problema que aún persiste en el Ecuador, ¿no? Y es esto de la coordinación entre justicia ordinaria y justicia indígena, entre justicia constitucional y justicia indígena. En la causa 134-13-EP, la Corte básicamente conoció un caso en donde se archivaron actuaciones de un juicio de amparo posesorio mediante las cuales se desconocía el derecho a crear, a desarrollar, a aplicar tu propio derecho. Este derecho que ya decíamos que lo había desarrollado la Corte en diversos casos. Esto había sucedido en la comunidad de Coquiube, ¿no?
¿Qué es lo nuevo de esta sentencia, de esta 134-13-EP? Pues, es la primera sentencia en la que la Corte te dice de frente que ninguna autoridad judicial ordinaria tiene facultades ¿para qué? Para revisar decisiones de la justicia indígena. Así que si es que un problema relacionado con jurisdicción indígena llega donde un juez, el juez lo que tiene que hacer es abrir el código orgánico de la función judicial y analizar si se da o no la declinación de competencia. Tú estudias si el caso es susceptible de declinación de competencia o no, de acuerdo con las condiciones que te establece el código orgánico de la función judicial. Pero en ningún caso un juez ordinario puede entrar a examinar el sentido, el alcance de una decisión de justicia indígena, de una decisión que haya sido adoptada conforme a, digamos, los derechos colectivos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si es que hay una inconformidad con una decisión de la justicia indígena? Tú solo tienes una vía. No puedes ir a la justicia ordinaria. Solo te queda la acción extraordinaria contra decisiones de la justicia indígena. Y a través de esta acción, la Corte no es que va a analizar el fondo del asunto, únicamente va a analizar si se vulneran o no derechos constitucionales. Volvemos a una de las ideas que les planteaba, ¿no? Esta idea de que, mira, digamos, solo hay una justificación para que el Estado entre a interferir en tu sistema de derecho indígena, ¿no? ¿Cuál era esa justificación? La vulneración de derechos constitucionales. Entonces, acá también puede que la comunidad haya vulnerado derechos constitucionales. En ese caso, tú adoptas un sistema de control constitucional concentrado porque solamente la Corte Constitucional te puede dar una decisión o puede juzgar, puede pronunciarse sobre esa decisión de la justicia indígena. Muy bien, entonces hemos, digamos, explorado tres grupos de jurisprudencia, ¿no? Tres pilares de jurisprudencia importantes en las sentencias emitidas recientemente por la Corte Constitucional. Hablemos de una sentencia muy reciente y quizás una de las más importantes que ha emitido la Corte Constitucional en términos de plurinacionalidad e interculturalidad. Hablo del caso 112-14-JH, emitida, parece que salió a inicios de agosto, si no estoy equivocado, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Este caso se deriva, digamos, de la justicia penal de Orellana. Entonces, la justicia penal de Orellana, ¿no es cierto?, ordena la prisión preventiva de varias personas de la nacionalidad guaraní, acusándoles de genocidio. ¿Por qué? Porque, digamos, en estas gestas, en estas venganzas tribales, ¿no?, estos guaraní entran y realizan una matanza a los grupos indígenas Tagaer y Taromenani, ¿no? Entonces, por esta, digamos, costumbre, incluso allí en la sentencia tienes peritajes muy interesantes en los que se analiza esta costumbre de matar con lanzas, ¿no?, como digamos, casi como un sistema cultural, como un elemento del sistema cultural de estas culturas, perdón, de estos pueblos guaraní, de los tagaeri, de los taromenani, ¿no? Les dices que cometieron genocidio y que van a ser juzgados por aquello. Entonces, el primer contacto que tienen estos indígenas guaraní con, digamos, la sociedad occidental es el del castigo, si tú quieres. Entonces, empiezan a conocer el mundo occidental a través del castigo, a través de la prisión. Y lo que sucede es lo elemental. Digamos, ¿cómo se alimentan estas personas guaraní? Generalmente tienen, no sé, sus rondas de caza de 7 horas en la selva, ¿no es cierto? Cazan un par de monos, una guatusa, y en la prisión tú no puedes hacer eso. Entonces, ellos, digamos, empiezan a sufrir problemas de salud, problemas alimenticios, problemas de estrés. Incluso, digamos, los peritajes te cuentan una historia muy particular, ¿no? Te dicen que para los abuelos guaraníes la cárcel era como morir, ¿no? La cárcel era como la muerte. Para, para los adultos guaraníes, la cárcel era como una suerte de, digamos,
de periodo de ocio, de periodo de vacaciones. Ellos no lo notaban como un castigo, lo notaban más bien como, digamos, una suerte de vivir ociosamente, de engordar, ¿no? De a gratis, sin realizar la casa del día, sin realizar trabajo para la comunidad. Y para los jóvenes, para la generación más joven de los guaraníes, esta cárcel, en cambio, era una suerte de perfeccionamiento en lo criminal. Entonces, estos jóvenes cuando salían, la generación joven cuando salía de la cárcel, básicamente lo que se dedicaba a hacer era una suerte de mercenario. ¿Por qué? Porque tenía armas mucho más refinadas, ya no necesitaba de sus lanzas, ya no necesitaba saber construir lanzas ni nada, ¿cierto? Simplemente iba con una pistola y mataba al que se le atravesaba, como una suerte de escuela para mercenarios, la cárcel, es lo que te dicen los peritajes. Entonces, digamos, en favor de los guaraníes, sobre los cuales se dicta la medida cautelar, se propone un habeas corpus. En 2013, la Corte de Justicia de Orellana niega el habeas corpus. Y los argumentos que utiliza la Corte Provincial de Justicia de Orellana son risibles. Por ejemplo, te dicen, mira, estos señores tienen cédula de identidad, se ve que están en el padrón electoral. Aquí los miembros de la comunidad dicen que incluso hasta son evangélicos, tienen una religión, ¿no? Y si tú lees la sentencia, de nuevo, digamos, es hasta incomprensible, ¿no? Te dicen, mira, ellos incluso hasta allá degustan papas fritas. Entonces, ¿cómo no les vamos a aplicar el derecho occidental? De tal manera que, digamos, los jueces provinciales, ¿no?, utilizan este modelo asimilacionista. Eso es modelo asimilacionista puro y duro. Entonces te dicen, estos ya se culturizaron, ya se occidentalizaron. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ellos ya no tienen estos derechos constitucionales colectivos que me parece que ni se entiende, ¿no? En 2013. Esto de alguna manera te ilustra, ¿no? La cara más sucia del Estado Nacional. ¿Sí? Digamos, totalmente intolerante a la diversidad étnica y te riges de acuerdo con la ley, porque la ley es la ley para todos. Hayas nacido, digamos, en la comunidad guaraní o hayas nacido en Quito, eres lo mismo. Eres ecuatoriano, por lo tanto yo te aplico esto, negado el habeas corpus. La Corte Constitucional, vamos a decirlo, luego de 7 años, ¿no? Luego de 7 años, aplicará el dicho de justicia que tarda no es justicia, no, no sé si del todo aplica. Pero la Corte Constitucional, ¿no?, al revisar este caso, principalmente analiza los principios de interculturalidad y de plurinacionalidad, del contexto del caso, se apoya en estos peritajes antropológicos, llama a audiencias para qué, para entender, ¿no?, el contexto, el alcance de la decisión del habeas corpus en este caso. Te analiza también el derecho de la libertad ambulatoria de los miembros de los pueblos indígenas, este contenido culturalmente diferente de la libertad ambulatoria. Sí, a mí me puedes quitar la libertad ambulatoria, pero no es lo mismo. Yo utilizo la libertad ambulatoria para ir de aquí a la universidad y la universidad a mi casa, que, digamos, estas personas que tienen un concepto completamente distinto de la libertad ambulatoria, ¿no? Hay tribus que siguen siendo sedentarias, por ejemplo, una concepción completamente distinta, y además analiza el derecho a la integridad cultural, que de nuevo es completamente distinto, ¿no? Si a un indígena que no sabe hablar bien español, ¿no?, tú le metes en una cárcel en donde solo le hablan en español, le estás afectando el derecho a la integridad cultural. Entonces, digamos, la Corte empieza a desarrollar estos principios de interculturalidad y plurinacionalidad con mayor profundidad. Y te dice, mira, ¿qué significa esto de la interculturalidad? Significa la coexistencia de nacionalidades, de pueblos, de comunidades, con sistemas sociales, culturales, jurídicos distintos, diversos, pero que se relacionan en condiciones de igualdad y que se enriquecen los unos con los otros. ¿Significan qué más? Respeto a las diferencias en el marco de igualdad. Lo que la interculturalidad reconoce es, digamos, un entramado de relaciones, ¿no?, entre diversas culturas, ¿no?, pero sin descaracterizarlas, sin decirte, mira, tú ya, digamos, eres evangélico, mira, hay que abrir un libro, ¿no es cierto?, de historia de estos pueblos y entender cómo se dieron los primeros contactos con los pueblos guaraníes. Luego vas a saber por qué tienen una religión
entre comillas, occidental, ¿no? La plurinacionalidad, ¿qué te dice la Corte Constitucional? Te dice que, digamos, te exige reconocer, respetar, articular diversas formas de organización social, política, jurídica. Y la plurinacionalidad se diferencia de otros modelos de gestión de lo étnico, porque en la plurinacionalidad no tienes una jerarquía definida. Es decir, todos conviven en un plano de igualdad. Luego, digamos, la Corte te empieza a decir que no es admisible que las autoridades estatales, digamos, violen la Constitución, que reproduzcan legados que desconocen, que subordinan, que criminalicen el ejercicio de, por ejemplo, la jurisdicción indígena, de los derechos colectivos, ¿no? Y te dice que, digamos, al resolver casos relacionados con derechos colectivos, tú tienes que abrir necesariamente un diálogo intercultural. ¿Cómo es la pregunta? Y la Corte te lo responde. La Corte te dice, tú tienes diversos mecanismos para abrir este diálogo intercultural. ¿Entre quién? Entre el juez que conoce el habeas corpus, entre el juez penal y la comunidad indígena. Ellos son los interlocutores principales del diálogo. ¿Y cómo? A ver, a través de visitas in situ, a través de audiencias, a través de mesas de diálogo, a través de amicus curiae, a través de traducciones, a través de peritajes, a través, bueno, de todos los medios que permitan acercarte a lo que nosotros desconocemos, a la cultura que estás en este caso juzgando, fíjate tú. Entonces, la Corte te establece también ciertas condiciones para que el diálogo que tenga la autoridad que va a resolver el habeas corpus, ¿no? Em, digamos, las condiciones que se tienen que cumplir para que el diálogo sea auténticamente intercultural. Te dice, primero, tienes que considerar derechos colectivos. Segundo, siempre el diálogo tiene que ser de doble vía, porque si tú vienes y me impones algo, ya no hay diálogo. Tiene que ser, digamos, de mutua y activa escucha, de mutuo y activo aprendizaje. Tercero, tienes que respetar la autonomía indígena en este diálogo. Sí, sí, tú podrás ser muy juez de lo que sea, ¿no es cierto? Pero tienes que entender que la comunidad también tiene sus autoridades. Tienes que además ser sensible a las diferencias, ¿no? Y contribuir a la coordinación entre el derecho, digamos, estatal y la justicia indígena. Estar abierto a adoptar medidas innovadoras, a estructurar sistemas híbridos. No quedarte con la fría y dura letra de la ley porque es la ley. No, acá necesitas innovación. Es algo muy parecido a lo que te sucede con la justicia transicional. Necesitas creatividad, sin que esto implique vulneración de derechos constitucionales. Luego, digamos, la sentencia te va poniendo algunas reglas, ¿no? Te va poniendo, por ejemplo, mira, digamos, a los pueblos no contactados, a los Tagaer y Taromenane, ¿no? Tú no les puedes poner prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el principio de no contacto está reconocido en el artículo 57, inciso final de la Constitución. Entonces, el principio de no contacto es absoluto, ¿no? Si no están contactados, no les pueden juzgar, no les pueden procesar penalmente. ¿Qué sucede con, digamos, qué sucede con los pueblos de contacto inicial, con los Guarani, con estos pueblos que, digamos, nos contactaron hace 50 años, pero que de alguna manera no están completamente familiarizados con las instituciones de la justicia ordinaria, por ejemplo? Con estos pueblos, lo que dice la Corte es que muy excepcionalmente cabe la prisión preventiva, muy excepcionalmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez que conoce el habeas corpus? Mira, analizar la ilegalidad, cuando una prisión preventiva puede ser ilegal, bueno, cuando no se observan los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, cuando es arbitraria, ¿no? Cuando es arbitraria, cuando es incompatible con derechos constitucionales. Pues tú le puedes decir a una persona que ha vivido, digamos, toda su existencia, ¿no es cierto?, libre en la selva, ¿no? Y que ahora le vas a meter en un cuarto que está respetando su derecho a la integridad. No le puedes garantizar eso. No le puedes garantizar eso. Y si tú estás violando el derecho a la integridad de esa persona al mantenerle captivo, ¿no es cierto? Entonces, esa prisión pudo haber sido dictada, esa prisión preventiva pudo haber sido dictada de conformidad con la Constitución y la ley, pero igual puede ser arbitraria. ¿Por qué? Porque es incompatible con los derechos constitucionales, ¿no? Luego la Corte, digamos,
te va, digamos, poniendo algunas reglas que incluso son extensibles para el juez penal, ¿no? Por ejemplo, el juez penal no puede dictar prisión preventiva a pueblos, a miembros de pueblos de contacto inicial, como los guaraní, ¿no? Si es que no ha entablado el diálogo intercultural, si es que no ha tenido un análisis muy desarrollado, muy profundo, muy específico de las medidas alternativas a la prisión preventiva, conjuntamente con autoridades indígenas, ¿no? Si es que no ha analizado el nivel que tienen estos pueblos de contacto inicial, ¿de qué? Digamos, de conservación de sus usos y costumbres. La Corte además dicta algunas reglas especiales para este habeas corpus intercultural. Te dice, por ejemplo, las audiencias, las reuniones pueden tener lugar en la comunidad indígena, ¿no? A la que pertenecen los accionantes, te dice aquello. El juez, ¿qué puede hacer? El juez, y este es un caso exclusivo del habeas corpus intercultural, puede suspender la audiencia. Esto no es algo, digamos, que se puede hacer en los habeas corpus digamos, de las garantías jurisdiccionales, vamos a llamarles de la justicia ordinaria, ¿no? De la justicia constitucional ordinaria, ¿no? Acá, ¿para qué puede suspender? Para justamente realizar estos mecanismos de diálogo, reuniones con, digamos, las autoridades, peritajes, todo esto siempre observando, digamos, el principio de celeridad. No es que voy a decir, bueno, aquí mando a hacer el peritaje y que los señores pasen en prisión preventiva los 6 meses que tienen que pasar y con eso me lavo las manos. No, no se trata de aquello, no se trata de aquello. Luego se tiene que garantizar traductores, digamos, se tienen que garantizar, si es que se dicta la prisión preventiva, digamos, medidas que garanticen la integridad cultural de estas personas. Una sentencia interesante, la exposición que les he dado es por demás, digamos, incompleta de toda la sentencia y de todos los parámetros que se establecen allí, pero ya va siendo hora de terminar. Y yo quisiera, digamos, terminar con una serie de desafíos que se plantean a la justicia constitucional frente a los derechos colectivos, frente a la plurinacionalidad y frente a la interculturalidad. Me parece a mí que el primer desafío es el desafío de la eficacia y de la implementación. A pesar de que nuestra constitución y el bloque de constitucionalidad establecen estándares muy robustos, muy de avanzadas, muchos de estos estándares no se cumplen. Ya hablábamos, las consultas previas, que no son previas. La coordinación entre justicia constitucional ordinaria y justicia indígena, ¿no? Amenazas de violencia de industria extractiva sobre pueblos indígenas. Entonces, eso es algo que la justicia constitucional tiene que abordar. Digamos, cómo hacer que los derechos colectivos que están consagrados en la Constitución tengan plena eficacia, sean, digamos, realizables ya en la realidad. Y hay un segundo desafío. Hay un segundo desafío que, digamos, me parece que en este sí le ponemos a la Corte Constitucional 0 sobre 20, ¿no? Este desafío tiene que ver con la precariedad jurisprudencial en materia de igualdad material, ¿no? La jurisprudencia constitucional, las sentencias de la Corte Constitucional, han ignorado completamente las desigualdades socioeconómicas que existen con los pueblos indígenas. Y podremos decir y pensar, sí, esto no es únicamente labor de la Corte Constitucional, digamos, esto requiere políticas públicas de largo aliento, políticas estructurales, ¿no? Actuaciones, digamos, de distintas entidades del Estado. Sí, completamente cierto. Pero también requiere que la Corte repiense, ¿no?, el impacto igualitario de sus decisiones. Si tú buscas una decisión que haya justiciado el derecho a la igualdad material, ¿no?, de colectividades indígenas, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Muy bien, digamos, ciertamente, ¿no? 2 años para evaluar esta jurisprudencia reciente son, digamos, quizás muy temprano, ¿no? Pero más allá de las críticas que he hecho a la jurisprudencia constitucional, también se pueden destacar avances, ¿no?
Me parece que la Corte Constitucional, con estas sentencias que les he presentado, ha tomado un serio compromiso con un modelo, digamos, deliberativo, plural de la democracia, ¿no? Que respete visiones existentes en este Estado plurinacional. Quizás esto en el futuro tenga que reflejarse de un modo más claro, más nítido en los temas de la consulta previa, en la aplicación de los estándares del habeas corpus intercultural, ¿no? Además, es imprescindible que, digamos, se relacionen también derechos colectivos con otros derechos establecidos en la Constitución, como los derechos de la naturaleza. Con esto, digamos, mil gracias y encantado de poder compartir algo de justicia constitucional con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Ha sido completa su exposición en este corto tiempo. Si bien es cierto, se ha abordado algunos temas, algunas sentencias, algunos consejos. Justo le iba a recomendar, justo le iba a preguntar, más bien dicho, los desafíos con relación a los derechos colectivos, pero ya me respondió. Entonces, en este sentido, quiero agradecerle bastante por su participación aquí en Diálogos de Derecho EC, en esta masterclass que hemos organizado. No sé, alguna conclusión final. Quisiera también a la vez que recomiende a los estudiantes y a los profesionales del derecho que nos ven a través de este medio, ¿qué libro recomienda para reforzar este tema de interculturalidad, de plurinacionalidad con relación a la justicia constitucional? Porque cada día salen nuevas cosas, cada día tenemos jurisprudencia que está trabajando, pronunciamientos internacionales y también que los autores no se han dormido, sino que también están trabajando en estos temas tan importantes, ¿no? La consulta previa, la consulta prelegislativa, el habeas corpus intercultural, la igualdad material, temas, palabras clave que yo he mencionado y que voy a destacarle para una próxima entrevista, porque aquí vamos a hacerle como una primera parte de lo que va a ser la segunda, para tratar de abordar temas que todavía faltan desarrollar y son temas súper relevantes y que es necesario de mencionar y de analizar para mejorar nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, más bien, gracias a ustedes. El libro recomendado, hay bastantes, ¿no? Pero uno muy completo en el Ecuador, el de Justicia Indígena, Plurinacionalidad e Interculturalidad, de Boaventura de Sousa y Agustín Grijalva, ellos son los coordinadores editores y hay, digamos, diversos autores mucho más letrados que yo en estos temas, ¿no? Así que pueden consultar aquello. Y la jurisprudencia constitucional, evidentemente. Muchas gracias, mi estimado doctor. ¿Alguna conclusión adicional antes de terminar esta entrevista? Creo que no, creo que ya me extendí más incluso de lo que Sí, debía. Creo está que completo. sí, muchas gracias más bien. Bueno, le quiero agradecer y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber acogido esta invitación y le estaremos molestando más adelante.